Listo, estamos trabajando en el problema 389 del libro. Voy a marcarlo por aquí. En el problema de la sección 3.8, problema 9. Aquí tenemos varias posibilidades de inversión, específicamente 4 tipos de bonos, y ellos tienen tres características diferentes. Uno es el retorno esperado, 2 el retorno del caso pesimista, y 3 la duración. Entonces, digamos que aquí podemos usar como conjuntos o como conjunto los diferentes bonos que hay. Como conjunto los bonos que básicamente son del bono 1 hasta el bono 4, y los voy a manejar con índice I. Índice I. Entonces, yo voy a inventar aquí abajo, voy a escribir unos parámetros que sean indexados con I. Entonces, este parámetro, por ejemplo, será Expected Return sub I, ER sub I. Este va a ser el WCR sub I. Y este va a ser D sub I. Simplemente uso la inicial de cada uno de ellos. ¿Listo? Para poder usarlos ahorita. Bueno. Y ahí ya tengo pintados unos parámetros. Observen que hay otro parámetro que está por aquí, que es el total de dinero que tengo para invertir, ese millón. Ese también es un parámetro del problema. ¿Listo? Y también es parámetro del problema todas estas cosas que vayan en las restricciones. Miren, aquí hay una del peor caso posible, que sea como mínimo el 8%, de que la diversificación, que me dice que como máximo el 40% del total estará en una sola inversión, y me dicen que la duración promedio debe ser como máximo 6. Este está en la sección de los problemas de mezcla, ¿cierto? Sí. Claro. Entonces fíjense que el comportamiento de este problema es que para cada una de las cosas que me interesan, que son el retorno del peor caso, el retorno pesimista, y para la duración me están pidiendo que yo cumpla con un promedio. Y en diversificación me piden que en alguna de ellas no vaya más del 40% del total. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Y vamos a hacer la función objetivo de primero, que en este caso sí es más fácil. Entonces, en este caso, la función objetivo, ¿cuál es? Maximizar el rendimiento de las inversiones De cada título, no. Maximizar el retorno esperado de todas las inversiones que yo haga. Entonces será maximizar Z igual a retorno esperado total. Entonces aquí será el retorno de cada inversión depende. Ay, no he puesto variables. ¿Cómo voy a hacer esto sin variables? Ustedes me dejan, pues, a ver. ¿Por qué no me detienen? Variable. ¿Cómo debe ir indexada la variable en este caso? La variable es XI, que es igual a ¿qué? dólares invertidos. Dólares invertidos en el bono I o en el título I. ¿Vale? Ahora sí puedo ir a los retornos. Entonces, el retorno esperado total es cuánto invierto en un determinado bono por su retorno esperado. Y yo tengo que sumar los retornos de todas las posibles inversiones. Entonces es sumatoria en I de XI por ERI. ¿Listo? Bueno, ¿bien hasta allí? ¿Queda claro?
Vamos a hacer ahora las restricciones. ¿Cuántas restricciones tiene el problema? Y yo le voy a poner una más. Yo le voy a poner esta de aquí, mire. Que la suma de todas las inversiones debe ser igual a 1 millón o menor o igual que 1 millón. No puede ser mayor que 1 millón. ¿Listo? Entonces voy a agregar, esa va a ser la cuarta, pero vamos a hacer las restricciones en el orden que las plantea el problema para que queden igualitas. Igual a 1 millón de euros. Sí, yo creo que sí. No hay ningún atractivo en dejar un dinero sin invertir allí. Vamos a hacer la primera restricción. El retorno del peor caso debe ser al menos el 8%. ¿Listo? ¿Cómo se hace? Miren, esto sería X1 más X2 más X3 más X4 mayor o igual a 0,08 por la sumatoria de los intereses del peor caso sobre inversión total mayor o igual que 0,08. Los intereses del peor caso entonces serán XI por WCR sub I. Y esto lo tengo que sumar en todas las inversiones posibles. Y esto tiene que ser mayor o igual a 0,08 de la multiplicado por la inversión total. Por la suma de los XI. La inversión total es la suma de los XI. Recuerden que en este problema va a dar lo mismo esto que poner de un totazo 1 millón. Yo francamente prefiero dejarlo así, porque me parece que la inversión total es la suma de todas las X. Me parece que es una buena forma de expresarlo. Sin embargo, numéricamente nos tiene que dar el mismo resultado si lo usamos como 0,08 por la sumatoria o 0,08 por el 1 millón. Me debe dar lo mismo. ¿Listo? Entonces ya hicimos la restricción de caso 1. Observen que esa fracción, esa división que hay allí, es la razón por la cual este problema está en la sección de mezclas. Porque se porta como las mezclas del octanaje, del contenido de azúcar, del contenido de cacahuate, del contenido de chocolate. Todos esos tipos de mezclas que me dicen que cierto componente debe ser como máximo tanto por ciento del total o como mínimo tanto por ciento del total. Ese es el comportamiento típico de una restricción para eso, para mezclas y para cumplir una condición de un componente. ¿Listo? En este caso, fíjense, el componente no es un material, es un retorno, pero funciona igual. ¿Listo? Vamos a hacer la 2. La 2. La restricción 2 me dice: la duración promedio del portafolio debe ser como máximo 6. Esa es igualita. Entonces, porque es que fíjense que ahí lo que estoy sacando es como si lo llamáramos un promedio ponderado. Realmente el concepto de promedio ponderado no existe, eso es el promedio. O sea, un promedio sin ponderar no es promedio. Es como una arepa sin queso, eso no computa, ¿ya? Pero lo llamamos ponderado pues para recordar que es la cantidad por el atributo, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo acá. Este va a ser la XI por la duración sub I. Tiene que ser mayor o igual que, ¿cuánto es que me ponen de 6, no? 6, sí, 6. ¿Menor o igual que 6? Es que no estoy viendo bien. Ah, sí, menor o igual que 6. Entonces debe ser menor o igual que 6 y aquí va por el total, ¿no? Mismo fenómeno. Y entonces esta es sumatoria en I. Y miren que es esto mismo, ¿no? Miren que esa forma de calcularlo es esta misma de aquí. Simplemente he tomado el millón y lo pasé para acá. Profesor, disculpe una pregunta, ¿ese WCR qué es lo que es?
Worst case return. Peor tasa de los casos. Vela aquí, ven. Es esta. El retorno del peor de los casos, sí. O retorno pesimista. ¿Cómo lo llaman en español? Retorno del peor de los casos. Eso, retorno del peor de los casos. Eso es. Bueno, ya tengo restricción 1 y restricción 2. Vamos a escribir la 3. Vale. Escribamos la restricción 3. Restricción 3. La restricción 3 dice que como máximo 40% del total se puede invertir en un solo bono. ¿Cuántas restricciones son esas? Una para cada bono. Porque yo no puedo hacer, exacto, tiene que ser independiente. Yo no puedo limitar el comportamiento de todos los bonos en una sola restricción. ¿Ya? Y yo ahí puedo hacerlo también de las dos formas. Miren, yo puedo decirle que X1 es menor o igual al 40% de la inversión total. Yo puedo decirle que esto se debe cumplir para X1, para X2, para X3 y para X4. X2, X3. Ah, y esto se puede poner algebraico, ¿cierto? Pero podría poner para todos. Entonces, ¿qué toca hacer? Salud. Hachulo. Bueno, entonces miren lo que yo puedo hacer aquí también para poner esto algebraico un poco más resumido. Necesito un color como de primavera, como de impacto, como, ¿no? Que me dé un buen contraste. Vamos a ver en naranja. Entonces yo voy a decir que esta restricción debe cumplirse para todo bono I. Y voy a decir que X sub I debe ser menor o igual a 0.4 por sumatoria en K de XK. ¿Por qué no I? Porque el I ya está en el para todo. Recuerden que yo dije que una de las reglas duras es que si un índice está en el para todo, en esa misma restricción no se puede usar en las sumatorias. Pero observen que si yo digo sumatoria en K de X sub K, ese sí es el total de las inversiones. Lo que pasa es que entonces voy a utilizar un segundo índice apuntando sobre el mismo conjunto. Entonces yo aquí arribita simplemente lo puedo agregar si quiero ser bien detallado y puedo decir que voy a manejar índices I y K en ese mismo conjunto. Y ya. O la otra posibilidad es hacer al contrario, conservar la sumatoria en I, pero la restricción es para todo K o para todo J. ¿Listo? Cualquiera de las dos la puedo hacer, pero fíjense que yo necesito que aquí tome un solo X sub I, pero al lado de acá los sume todos. Si yo dejo el para todo y pongo el mismo índice acá, no me va a hacer correctamente la operación. Sí. Sí, porque el I ya estaría fijo. ¿Listo? Entonces, ese es otro caso donde necesitamos usar otro índice. Como en el problema que hicimos hace un rato, que el K era para escoger dónde estaba verificando el cumplimiento de la restricción. ¿Listo? Entonces, en este caso, el K me sirve para hacer la suma de todos los elementos del conjunto de los bonos. Dime. ¿Ibas a decir algo? ¿Te estabas desperezando? Estaba pensando. Desperezarse es válido, es una actividad humana válida. Dime. Él ya lo nombró ahí, ya le dije. Yo lo agregué. Para ese conjunto, Ahí arriba a la derecha lo agregué. Yo puedo, acuérdate que yo puedo tener varios índices sobre el mismo conjunto. Entonces simplemente los pongo allí separados por coma. ¿Listo? Bueno, ese problema es todo interesante.